Si siempre has tenido la curiosidad de irte de vacaciones a Buenos Aires y por qué no también conocer algunos de los países que están cercanos a Argentina, entonces quédate en este video porque te voy a compartir mi experiencia de viaje, algunos tips y por supuesto todo el detalle de cuánto me gasté estando 3 semanas en Buenos Aires. Comenzamos. Hace algunas semanas, para ser honesta, sin mucha planeación, aunque ojo, es algo que no recomiendo mucho hacer si quieren cuidar sus finanzas personales, me fui de vacaciones a Argentina. Y aunque es algo que, como dije, no tenía tan planeado, considero yo que hubo algunas cosas que pude aprovechar y por eso quiero compartirles mis tips. Para empezar, si ustedes como yo están en México o en Ciudad de México, volar hacia Argentina puede ser sumamente sencillo o sumamente tedioso, ya que la mayoría de los vuelos, al menos cuando yo comencé a buscar para planear este viaje express hacia Buenos Aires, muchos de ellos aparecían con escalas. Y de hecho, la primera vez que busqué el vuelo, el precio de un vuelo con escalas hacia Buenos Aires rondaba aproximadamente los $1,000, es decir, 17,000 pesos, cosa que, para ser honesta, se me hizo sumamente alto y lo primero que pensé fue, es lo mismo que volar a Europa. Posteriormente, volviendo a buscar vuelos, empecé a encontrar algunos directos, específicamente con la aerolínea de Aeroméxico, y estos rondaban aproximadamente los 14,000 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente $825 americanos, y aunque esto ya me parecía un precio un poco más razonable, aún así consideraba que debería de haber mejores opciones. Lo que sí es importante es que toma en cuenta que yo aproximadamente estaba buscando este vuelo con un mes de anticipación a mi viaje. Específicamente, yo volé en las fechas de Semana Santa hacia Buenos Aires, entonces podríamos decir que era temporada alta, aunque no lo noté tanto en los precios de los vuelos. Pero ahora sí, déjame decirte cuál es mi primer hack o mi primer tip para no tener ni que pagar estos $1,000 ni estos $825 por este vuelo. Pues lo que hice, considerando que yo tenía la ventaja de que iba a ir con relativamente bastante tiempo a Buenos Aires, es decir, no era un viaje express de 3 o 5 días, sino que tenía tiempo suficiente, lo que hice fue buscar un vuelo directo de Ciudad de México a Buenos Aires, que aproximadamente son 9 horas de vuelo, y el regreso hacerlo de Santiago de Chile hacia Ciudad de México, que también son aproximadamente 8 horas de vuelo. Y de esta forma, para esas mismas fechas, es decir, para irme en temporada alta, en Semana Santa, logré encontrar este vuelo en aproximadamente $540, es decir, un ahorro que yo consideré bastante bueno versus volar directamente hacia Buenos Aires. Obviamente, el regresar de Chile me hacía a mí pensar que por lo menos tenía que pasar algunos días en Chile para que valiera la pena esta modificación en el itinerario. Y sí, obviamente lo que se están preguntando es, claro, Isis, pero ¿cuánto te costó el vuelo de Buenos Aires a Chile? Para ver si entonces la diferencia valía la pena o no. Este vuelo lo compré por menos de $130, es decir, 2,200 pesos aproximadamente, que sumado a lo que había pagado por el vuelo, es decir, estos 9,200 o estos $540, aún así tenía un ahorro versus haberlo comprado directamente hacia Buenos Aires. Y para mí, aparte, tenía este beneficio de tener la posibilidad de conocer un país más. Pero bueno, así comenzó mi aventura hacia Buenos Aires, y aunque déjenme decirles que por ser un viaje cero planeado y demás, yo no tenía tantas expectativas de esta ciudad. Quiero contarles que Buenos Aires me sorprendió gratamente. En cuanto llegué al aeropuerto, la primera parte que visité fue un lugar llamado Puerto Madero, que justo las calles que están bastante cercanas a esa zona me dio la impresión de que parecía una ciudad europea. Específicamente la encontré bastante parecido a Madrid, aunque al recorrer Buenos Aires, muchas otras de sus zonas también tiene un parecido bastante grande con Ciudad de México, específicamente con zonas como la Roma y la Condesa, y también tiene muchos edificios al estilo de París. Entonces, en comentarios generales, Buenos Aires me parece una ciudad bastante bonita. Otra cosa que seguramente se están preguntando, ok, Argentina sigue siendo igual de barata, con la idea al menos que tenemos todos los países latinoamericanos sobre Argentina, y déjenme decirles que la respuesta es sí y no. ¿A qué me refiero con esto? En lo personal, la zona que escogimos para hospedarnos es una zona llamada Palermo, y esta, déjenme decirles que es una zona completamente turística y completamente de extranjeros. Para quienes están en Ciudad de México o han visitado Ciudad de México, es como si te estuvieras hospedando en la Roma. Entonces, obviamente, esto hace que los precios sean más elevados y que la mayoría
mayoría de las personas con las que convivas en esa zona en realidad no sean personas argentinas. Entonces, los precios para hospedarse en esta zona por un departamento de una habitación para 2 personas rondan aproximadamente entre los $1,000 y los $3,000 aproximadamente, es decir, arriba de 17,000 pesos por mes un Airbnb. Eso sí, estos se consideran bastante bien ubicados porque esa es una zona de muchísimos restaurantes, muchísimos bares, vida nocturna, muchísimas cafeterías en los que si tú vas con toda la tranquilidad del mundo a visitar esta ciudad, pues la verdad es que puedes pasar un muy buen rato justamente en esa zona con todas las cosas accesibles. Entonces, si nosotros consideramos estos precios, pues podríamos decir que en realidad hospedarse no es tan barato. Sin embargo, si tú buscas Airbnbs en otras zonas menos populares para turistas extranjeros, pues puedes encontrar muy buenos precios en departamentos, incluso por debajo de los $500. Entonces, aquí dependerá mucho de en qué zona quieras hospedarte. Eso sí, las cafeterías, restaurantes y demás siguen siendo un poco más baratas, al menos a los precios que nosotros estamos acostumbrados si tú vives en ciudades como Ciudad de México, Monterrey o en alguna otra parte que sea relativamente costoso. Sin embargo, platicando con personas locales y demás, pues la realidad es que por todas las cuestiones económicas y políticas que están sucediendo en Argentina, visitarla hoy en día no es lo mismo que haberla visitado hace 3 o 6 meses, donde definitivamente los precios sí eran muchísimo más accesibles. Sin embargo, como dije, ir a un restaurante, pedir un corte de carne, los cuales están bastante buenos a mi punto de vista, sí sigue teniendo un precio muchísimo más asequible versus si tú hicieras lo mismo en alguna ciudad de México. Y bueno, aproximadamente yo, para que vayas poniendo en contexto de cuánto me costó este viaje, estuve hospedada un poco más de 2 semanas en Buenos Aires en un Airbnb con una amiga y aproximadamente tuve que pagar $330 por estos 17 días aproximadamente que estuve en Buenos Aires. Ya estando allá, considerando que yo en ese momento, como no tenía muchísima planeación, sabía que no iba a poder conocer las otras zonas famosas de Argentina, como es Bariloche, Tierra de Fuego, conocer los glaciares y demás, que son las atracciones turísticas por las que muchísimas personas van a Argentina, así como también las cataratas de Iguazú o Mendoza y demás. Yo en este viaje me dediqué únicamente a conocer y a recorrer con toda la calma del mundo Buenos Aires, y déjenme decirles que si algo van a encontrar es buena comida, mucha fiesta y mucho vino. Pero entonces, ¿qué sí hice para aprovechar toda mi estancia? Pues adicional a estas 2 semanas que me hospedé en Buenos Aires, aproveché para conocer Uruguay, que no sé por qué, a diferencia de Argentina, Uruguay sí había estado siempre en la lista de los países que quería visitar. Llegar a Uruguay desde Buenos Aires es relativamente sencillo, puedes hacerlo en avión o la opción más recomendada es hacerlo a través de un ferry. En este caso, el primer lugar al que llegas es un lugar en Uruguay llamado Colonia, que es un lugar pequeño pero bastante pintoresco, bastante bonito y con muchísima historia. Al llegar a Colonia, lo que hicimos fue tomar un tour que te cuesta aproximadamente $10, y créeme, Colonia es un lugar que lo recorres en relativamente 3-4 horas, considerando el tour, más un tiempo para disfrutar una comida en alguno de sus bonitos restaurantes. Después de eso, puedes continuar tu travesía justamente a Montevideo, que es la capital de Uruguay, y obviamente después de haber estado 2 semanas en Buenos Aires y estar acostumbrada a ciertos precios por la comida, por las salidas y demás, Uruguay me pareció bastante costoso, y de hecho es algo que ellos mismos reconocen. Es un país bastante pequeño con 3,5 millones de habitantes. En este caso, la cuestión del hospedaje, los precios me parecieron muy similares a Buenos Aires. Aproximadamente un Airbnb para 2 personas por 2 noches en una muy buena zona de Montevideo nos costó $130, pero en general el día a día en Montevideo, es decir, comprar un café, ir a desayunar e ir a comer, los precios sí eran bastante más caros. Sentarte en un restaurante bonito, pedir una buena comida, si en Argentina por mucho te gastabas aproximadamente unos $20-25, en Uruguay hacías lo mismo por aproximadamente $40 o más. Entonces digamos que sí es una buena diferencia. Otra de las cosas turísticas e importantes y bonitas que conocer en Montevideo, aparte de su ciudad, la cual créeme también con un par de tours la terminas de recorrer, es justamente ir a Punta del Este, que es el lugar de las casas y los departamentos más exclusivos de Uruguay. Hay muchísimos famosos que tienen inmuebles en este lugar, y obviamente hospedarte en Punta del Este es más costoso. Sin embargo, puedes hacer un tour para ir de entrada por salida que cuesta aproximadamente unos $50-55, y si bien la idea de si vas a Punta del Este es estar en la playa y relajarte, también es algo que puedes hacer únicamente en un día. Y aunque yo solamente estuve 4 días en Uruguay, considero
creo que con 4 días es un país que al menos las cosas principales les puedes dar check. Y después de mi travesía en Uruguay todavía regresé un par de días a Buenos Aires, y algo que no les he platicado es que cuando yo llegué a finales de marzo hacía muchísimo calor, pero el clima pronto cambió justamente por el cambio de estación y pasé de días muy calurosos a días relativamente bastante fríos. Algo muy importante a considerar sobre mi estancia en Buenos Aires es que, para empezar, el vuelo que les platicaba lo compré directamente con mi tarjeta American Express, esto con la intención de tener mi seguro de viajero y que en caso que sucediera algo, alguna cancelación y demás, estar cubierta. Recuerda que aquí siempre mi recomendación es que todo este tema de los viajes y demás lo pagues con tarjeta de crédito, pero no solamente con una tarjeta de crédito convencional, sino que te ofrezca estos tipos de beneficios como seguros de viajeros y demás. Ahora bien, estando en Argentina y en Uruguay, un dato curioso es que directamente en Uruguay, si pagas con tarjeta de débito o de crédito internacional, te regresan los impuestos, es decir, no tienes que pagar esta cuota. Y en Argentina, si bien en algunos lugares únicamente aceptaban efectivo, en la mayoría de los establecimientos podías pagar con tarjeta de crédito sin ningún problema, por lo cual yo solamente cambié aproximadamente $100 para todo el tema de propinas y cosas que no se podían pagar, pero de ahí en fuera el tipo de cambio en pagar con tarjeta de crédito versus si tú cambiabas tus dólares directamente, ya no había una gran diferencia como pudo haber llegado a suceder hace algunos años o incluso hace algunos meses. Así es que, recomendación: compra tus vuelos con tarjeta de crédito que te brinde un seguro de viajero, y si vas a Uruguay, paga también con tarjeta de crédito. Pero bueno, para finalizar, los últimos días de mi viaje después de que regresé a Buenos Aires, los últimos 3 días los pasé justamente en Chile porque tenía mi vuelo de regreso, como les platiqué al principio, y Chile, déjenme decirles que también me sorprendió gratamente. En Santiago puedes contratar walking tours, los cuales básicamente tú únicamente pagas alguna propina que puede rondar entre los 10 y los $20, y otro lugar que vale muchísimo la pena conocer si vas a Chile es Viña del Mar. Su playa, aunque a mí me tocó obviamente ya en temporada de frío, me pareció sumamente agradable, la comida sumamente rica, y es un recorrido que puedes hacer fácilmente si tú tienes como base Santiago. De igual forma, recorrer la ciudad de Chile en el metro vale completamente la pena, es uno de los metros más bonitos. Hacer recorridos caminando, ir a sus restaurantes, comer comida típica e ir a sus viñedos es una experiencia que vale completamente la pena. Hospedarse en Chile es relativamente más barato, aproximadamente un Airbnb para 2 personas, para 2 noches, me costó aproximadamente $75 en una zona también bastante bonita y bastante turística. Entonces, en comparación a Uruguay, Chile es más barato. Sin embargo, Argentina obviamente es más barato que todos estos. Para tener internet en Buenos Aires compré un chip por un mes y únicamente me costó 200 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente $12, y con eso pude estar perfectamente comunicada. Y si no has sacado las cuentas entre vuelos, hospedaje con otra persona en Uruguay y Argentina, más hospedaje para mí solita en Chile, tours, cafeterías, restaurantes por 3 semanas en estos 3 increíbles países, aproximadamente gasté 35,000 pesos mexicanos, es decir, más o menos $2,035. Así es que si es un viaje que tienes considerado hacer, quieres conocer estos países, a su gente y demás, entonces ahora ya sabes cuánto te podría costar irte 3 semanas a disfrutar de esta experiencia. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Recuerda, yo soy Isis, déjame en los comentarios qué te pareció, qué nuevos videos quieres ver. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte al canal y estar atento al siguiente video para seguir aprendiendo muchísimo más sobre finanzas personales, inversiones y, por qué no, también mi experiencia viajando por el mundo. Bye.